Yasmin, sim. Oi. Tá, então. Nos estamos acomodando. Mientras, aprovecho e les doy a bem-vinda. A gente vai fazer hoje, vai ter uma tarde aí, meio em duas línguas. A gente vai fazer um espanhol, vai fazer um novo Esperanto, aí em português e em espanhol. A gente está acomodando aqui ainda. Tá, estou dando a introdução aí à galera que está chegando. Tá? Não, aí. Tchau, tchau. Aí, a gente tem uma galera aqui e a gente está aqui com a Rafa. Olá! Oi. E aí tá os queridos do Espinilha que vão apresentar hoje. Está Federico Abril, Sônia Álvares, Inês Breccia. E vamos começar. Um pouco a ideia de hoje é começar as ativações, mas também fazer uma introdução aí, também. Aí. Não. Não, tem cadeira. Pode ser sentar. Pode sentar. Tem cadeira assim, mais aqui. Aí tá. Vamos apresentar os projetos e também apresentar os queridos artistas de Arte 8, esta casa que nos está recebendo, que nos está aconchegando, na tarde fria de junho. E aí está Rafa, que vai fazer essa apresentação de Arte 8 e as caras que estão aqui. Olá, boa tarde. Então, quero apresentar, falar do Arte 8 rapidinho. O Arte 8 é um espaço de arte contemporânea que valoriza o diálogo, né, e o convívio. Então, para a gente é um prazer receber o grupo, né, Imaginários em Uso, que são artistas de 4 países, Brasil, México, Chile e Argentina. Hoje nós vamos falar com 2 artistas. O organizador e o curador é o Fede de la Puente, o Federico, que é argentino e atualmente mora no Brasil, fazendo curadorias, e também é responsável pela curadoria da Uberbauhaus, que é uma residência latino-americana. Bom, e agora eu vou falar dos 2 artistas que vão falar hoje. Hoje a gente vai falar, quem vai falar hoje é o Grupo Estrange. Eles são de São Luís, da Argentina. É uma plataforma de pesquisa e ação que cruza arte contemporânea e ciências sociais. Trabalham no espaço público para ativar processos de conhecimento coletivo, colocando em diálogo práticas artísticas, territórios e investigações situadas. Interessam-se em tornar visíveis tensões sociais e compartilhar perguntas abertas que surgem do trabalho em território. Seu enfoque privilegia o colaborativo, o processual e o que emerge da experiência direta com comunidades. Nós vamos falar também a Fernanda Bisbal, que é de Santiago do Chile, é artista, gestora cultural, formou-se na Pontifícia Universidade Católica do Chile e aprofundou-se no cruzamento entre arte contemporânea e processos sociais por meio de cursos em Temuco, São Paulo, Uberbauhaus e residências internacionais. Atuou na gestão pública de projetos de inovação social em Santiago e, desde 2021, coordena a plataforma Trama, com foco em arte pública e sustentabilidade. Sua prática combina muralismo, educação e ativismo, gerando ações que tensionam o político a partir do espaço urbano e coletivo. Isso. Obrigada pela presença, estamos muito felizes em recebê-los, a gente vai iniciar a conversa. Isso. Obrigado, Rafa. Mas também eu queria, se você poderia também falar um pouco sobre o Arte 8, e como faz quanto tempo que você está aqui? Vai voltar para falar mais. E como é que você desenvolve os programas? Sim, então, o Arte 8 é um espaço situado aqui no centro de São Paulo, na República. Somos eu, Rafaela Gemeni e o Sérgio Adriano H. Ambos temos uma pesquisa muito voltada, né, para as questões contemporâneas da cidade, política, questões de gênero e questões raciais e sociais. O Arte 8 acolhe projetos de residência artística. A gente faz mentorias de artistas individuais e coletivas, e a gente recebe parceiros e artistas, né, como os projetos do FED, e a gente acolhe na nossa saleta, né, que é um espaço pequeno, mas é um espaço acolhedor e que a gente tem muito carinho e muita vontade de fazer.
temos alguns eventos que acontecerão em julho, será a exposição de 2 artistas que fazem mentoria com a gente, finalizando a mentoria, que vai ser dentro de um festival, né, certo? E em agosto nós vamos fazer a exposição dos residentes que vão estar aqui com a gente em julho. São 2 artistas de Joinville, o Jean M.O. e a Cila dos Anjos, que também vão estar com a gente. Então a gente acolhe, conversa, dialoga e gosta desse convívio. É o que a gente busca como o objetivo do Arte 8, é poder conviver, conversar sobre arte também. Estou muito feliz com o projeto de estar com vocês aqui. Obrigada, gente. Obrigado, Rafa, Anselio. Obrigado, Sérgio, pelo convite, pela parceria. E agora, a gente sim, vai começar a um pouco contar vocês, aqui, a gente está, as pessoas que estão no Meet e também aqui, vocês estão aqui, a gente está muito feliz com sua companhia. Um pouco sobre o que... E assim, eu quero... Assim também. Tá bom? Sim, está melhor assim. Pode ser, gente, assim? Sim. Tá bom. O que é imaginário sem uso? A gente parte de começar a pensar que a prática artística tem 3 elementos, sim? A gente começa a trabalhar no dezembro de 2023, sim? A gente são cerca de 10 artistas de 8 projetos, entre Argentina, Brasil, Chile e México, sim? Esse diagrama que faz parte da conceptualização do ano passado, 2024, para nossa primeira exibição no Bananal Arte Contemporânea, aí na Barra Funda, a gente começou a pensar que as práticas artísticas de arte contemporânea têm 3 elementos, então. Os contextos, sim, geográficos e históricos, os imaginários, esses elementos culturais que a gente comparte dentro dos nossos acordos, dos nossos repertórios simbólicos, das nossas configurações identitárias também, e também os procedimentos mesmos, as decisões que vocês como artistas tomam, sim? Que são materiais, mas também tem que ver com objetivos de carreira e tem que ver também com ações próprias, sim? Então, a partir dessa primeira hipótese, a gente começou a trabalhar colaborativamente na revisão desses projetos. E aí, a gente fez essa primeira exibição no Bananal Arte e Cultura Contemporânea, donde a gente expôs os primeiros 9 projetos, ¿sí? Com artistas também de Uruguai e artistas artistas de México, Argentina, Brasil e Uruguai, e a curadoria aqui do São Paulo. A pergunta real, central da nossa pesquisa é isso: é como a gente pode revisar a localização ou enraizamento local da nossa produção em uma ação de desrelocalização. É falar aqui e agora. A gente tem um trabalho conjunto e simultâneo nessas 8 cidades, nessas 8 localizações. E aí, a gente não tem uma sede física. A gente falava isso com a Rafa mais cedo. Não é que Imaginário tem sede no São Paulo, porque o coordenador mora aqui, sino que está analisando e fazendo essa revisão colaborativa simultaneamente todos esses países, sim? E também trazendo a ideia de arte vigente em cada cidade, em cada país, em cada sistema de arte. Outra pergunta que para nós é muito importante é isso: como são as relações entre cultura, a política, a cidade, a sociedade e a arte? Pensando que não é só cultura e política, ou sociedade e arte, senão toda essa trama de repertórios, de tensões também, e de tempos distintos, né? São processos que têm outros tempos, que têm outras dinâmicas, mesmo correspondem a distintos campos sociais e distintos campos intelectuais. Né? E a pergunta última que a gente precisa lembrar e que a gente está convidando vocês a ser partícipes: para que pode ser usada a arte
no nosso tempo, na nossa realidade, para que a gente pode ocupar o que a gente sabe fazer. Qual pode ser, mas além da subsistência, além do nosso trabalho cotidiano, além do conhecimento, acumulação de conhecimento e distribuição desse conhecimento, para que a gente pode ocupar isso? Quem sabe? Vocês acharam, fizeram essa pergunta alguma vez? Para quê? Para expandir a consciência mesmo, né? Vamos começar aqui. A ideia dessas jornadas é... Estava fazendo um spoiler. A ideia dessas jornadas também abrir a conversa. Sim? Eu vou falar um monte de coisas, a pessoa na tela vai falar um monte de coisas, mas, por favor, interrompam, participem. Sim? Vamos falar nós. Tá bem? Então, a gente fez essa exibição, a gente fez também ativações. Sim? Ativou, como vamos ativar, como já estamos ativando os projetos, pôs o corpo, dispôs as ações, desplegou os arquivos, entrou no contato direto com a matéria. Fiz uma publicação. A gente, no ano 2024, fiz essa primeira publicação. Essa publicação também tinha relacionamento com a pergunta de, ok, eu sei fazer isso, mas, além da exibição, como continua essa prática? Como continua essa pesquisa? Como continua essa pergunta? Por isso é que cada projeto na sala do AT8 tem uma pergunta que tem o objetivo de abrir essa conversa, abrir essa conversação, e mesmo abrir essa briga, abrir essa discussão. Então, a gente está aqui. A gente está na abertura das jornadas latino-americanas de Imaginários em Uso, no AT8. Sério, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Sérgio. Para ativar esses 8 projetos. Hoje a gente vai falar sobre o projeto de Espinilho, que está aí no São Luís, e a gente vai falar também, só fazer um spoiler sobre o projeto de Fernanda Bisbal. No sábado 21, a gente vai ter o prazer de ativar o projeto de Rafa da Xena, né, aqui. Vamos falar também sobre o projeto de Denise Cosiura e vamos ter a ativação do Jonathan Krug. E para fechar, a gente vai ativar os projetos de Arão Jimenez, a gente vai dançar um pouquinho, a gente vai mandar cartas com a Carmen Garcia, também artista paulista, e a gente vai fazer um contato material com os projetos de Maria Fernanda Ferro. Só para finalizar, se vocês ainda não têm a nova publicação que a gente fez, tem que pegar aí na mesa. Porque nessa publicação a gente não só tem típica informação do artista, sino que tem as ideias de como se organizam os projetos que estão incluídos no Imaginários em Uso 2025. A gente ocupa um trio de conceitos. A gente está pensando o público, a gente está pensando o coletivo, e na interseção do público e coletivo, a gente está pensando o comunitário. Sim? Então, depois de muita fala, a gente se vê, chegou Carmen! A gente se vê 2 vezes por mês para auditar, para revisar colaborativamente cada projeto. E a gente falava também, e a Carmen e a Rafa sabem, que como a gente trabalha com artistas profissionais, a gente trabalha fora da lógica da formação. A gente tem conversações. Alguém quer entrar? Vamos ver esse permisso aí. A gente fala com cada artista com um jeito profissional, com a honestidade e o compromisso que isso requer. Então, só para organizar o que a gente está vendo aí na sala da AT8, a gente tem essa distribuição em quanto a do público, comunitário e do coletivo. E agora sim, vamos dar a bem-vinda a Nicolás e a Ricardo, ou Ricky, aí no São Luís. E a gente aqui começa a falar portunhol
o misturar lenguas, ¿eh? Hola, queridos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. Vamos a hablar despacio para tratar de entendernos, pero por favor repregunten, como dijiste vos, Fede, repregunten tanto la gente que está ahí en Arte 8 como quienes están conectados. Pregunten, repregunten, porque la idea es que podamos conversar. Así que bueno, antes que nada, decirles que estamos muy, muy contentos. Nos encantaría estar ahí presencialmente, pero bueno, ojalá pronto podamos vernos presencialmente, pero estamos muy contentos de formar parte de estas jornadas y bueno, agradecerle también, antes que nada, ahí a Sergio y a Rafaela por recibirnos tan amablemente. Estamos realmente muy contentos. Bueno, nosotros con Ricky trabajamos bajo el nombre de Grupo Espinillo. Gracias ahí también a Rafa por la presentación. Nosotros lo que hacemos es cruzar el campo de las ciencias sociales con el campo del arte contemporáneo. Y puntualmente en Imaginarios en Uso estamos trabajando con un proyecto que se llama Reconocimiento de Territorio, que comenzó en el año 2021 en la ciudad donde nosotros vivimos, San Luis, Argentina, y que básicamente comienza a partir de una situación inicial, era que nosotros estábamos estudiando un poco historia del arte, y llegamos a ese momento donde la estatuaria había estado, antes de la conformación de los Estados-Nación, es decir, cuando todavía existían las monarquías, el arte estaba en los palacios, ¿sí? de los reyes, para ser vistos por ellos. En el momento en que empiezan a conformarse los Estados-Nación, surge la necesidad de que el arte empiece a ocupar un espacio en el espacio público, justamente, pero no solamente con la idea de que la población pudiera acceder al arte en el espacio público, sino como un instrumento de propaganda, ¿no? De ciertas estéticas, de ciertas historias, de ciertos contenidos que se esperaban para ese Estado-Nación. Entonces, a nosotros en principio recorrer ese proceso histórico nos llevó, muy increíblemente, a empezar a ver las estatuas que estaban en nuestro territorio, porque hasta ese momento la estatuaria del espacio público, por lo menos para nosotros, estaba hiper alienada, ¿no? Era como un insumo más de la ciudad, como puede ser un banco, pero no lo habíamos visto como este instrumento ideológico y propagandístico tan fuerte que tuvo, por lo menos, en algún momento de la historia. Entonces, en principio esto nos llenó de curiosidad, empezamos a recorrer nuestra ciudad buscando dónde estaban las estatuas, y muy increíblemente encontramos que en la plaza principal de nuestra ciudad, que es una ciudad pequeña, de 125.000 habitantes, 250.000 habitantes aproximadamente, nos encontramos que en esa plaza donde nosotros habíamos ido 1000 veces y que recorríamos de manera habitual, había 5 estatuas artísticas, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer impacto, que las estatuas aparecieran para nosotros. A partir de allí empezó un proceso de estudiarlas, de ir a fotografiarlas, de empezar a ver qué documentación histórica había sobre esas estatuas. Y luego de ese primer trabajo de campo, empezamos a pensar cómo podíamos hacer para hacer aparecer las estatuas para los habitantes de la ciudad de la misma manera que habían aparecido para nosotros al reconocer ese proceso histórico. Entonces lo que hicimos fue diseñar una metodología de trabajo que estuvo clara para nosotros también a medida que le íbamos recorriendo. No fue que desde el principio teníamos claro qué estábamos haciendo, sino que ahí en trabajo con Fede fuimos viendo qué era lo que estaba sucediendo con esa práctica que habíamos empezado a hacer. Pero básicamente lo que hicimos fue imprimir en gigantografía 3 fotos de cada estatua, todas de distintos ángulos, y salíamos a hacer derivas por la ciudad, por el casco céntrico de la ciudad, para pegar esas fotografías gigantes que imprimíamos. Allí se ven algunas de las fotos. Como ven, tomamos en cuenta, por ejemplo, para sacar las fotos, que nunca se viera el pedestal de la estatua, que la estatua siempre apareciera desde un punto de vista extrañado. Nos interesaba generar como esta imagen extrañada de estos elementos de la ciudad. Y al lado de cada gigantografía fuimos pegando un código QR que, si uno lo escaneaba, te llevaba al lugar en Google Maps donde está emplazada la estatua original. Entonces, de alguna manera empezó a pasar 2 cosas. Es que nosotros nos apropiamos de la estatua a través de la fotografía, ya que no podíamos mover la estatua original, pero sí empezamos a dislocar la presencia de esa estatua en distintas partes de la ciudad, y además, al ser 3 fotografías por estatua y a ponerlo en relación con la estatua original, se empezó a generar también en la ciudad otros tipos de recorridos, ¿sí? Que no eran, digamos, los recorridos habituales, sino que estábamos de alguna manera planteando en la ciudad otra manera de poder recorrerla a partir de las estatuas, ¿no?
Entonces, esa fue como la primera parte del proyecto. En total realizamos 15 intervenciones, porque trabajamos con 5 estatuas, 3 intervenciones por estatua, nos daban 15 intervenciones, y el proyecto en una primera instancia terminó allí, lo dimos por finalizado. Algo importante para comentar hasta allí es que a medida que íbamos avanzando, podíamos ver que esta situación inicial por la que nosotros hemos pasado, que era no ser conscientes de estas estatuas y de estos elementos que estaban en la ciudad, empezamos a ver que no nos pasaba solo a nosotros, sino que al ir activando el proyecto empezamos a ver que esto era algo que a la gente le empezaba a suceder, ¿sí? A los ciudadanos de San Luis. Y allí, algo que también fue un insight muy importante, es que a nosotros no nos importaba revalorizar las estatuas como un elemento importante de la ciudad o que se le diera un peso histórico y cultural a esos elementos de la ciudad, sino que la pregunta, y que es la pregunta que nos seguimos haciendo hasta el día de hoy, es ¿por qué siguen esos elementos en la ciudad? Porque, digamos, nosotros sabemos cuál es el proceso histórico, ¿sí? De por qué esas estatuas llegaron ahí, pero la pregunta es ¿por qué siguen allí? ¿No? Por ejemplo, en el caso de las estatuas con las que trabajamos en San Luis, hay 4 estatuas que pertenecen a un mismo grupo escultórico que representan las 4 estaciones, ¿sí? Pero, de nuevo, con una estética totalmente europeizante, que no tiene nada que ver con el contexto y con nuestro territorio. Entonces la pregunta es, ok, una vez que vemos esto, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces ese es como el objetivo del proyecto. Luego de esta etapa inicial, el proyecto fue pasando por otras etapas, ganamos una convocatoria provincial para presentar el proyecto en una sala, entonces eso fue como salir de la calle para entrar en un cubo blanco y ver cómo el proyecto podía seguir teniendo el mismo impacto, no hacer una muestra del proyecto, sino seguir activándolo. Entonces desarrollamos toda una metodología de exhibición que nos permitía seguir expandiendo esta pregunta. Aparte era súper interesante ver lo que pasaba con los mismos habitantes de la ciudad yendo a la sala y se encontraban con una foto de unas estatuas que estaban en la plaza que no habían visto, ¿no? Entonces era como, de nuevo, seguir generando relaciones entre distintos puntos de la ciudad que en principio no lo tenían, ¿no? Luego surgió la posibilidad de trabajar este proyecto en Imaginarios en Uso, y ahí surgió otra problemática, que es cómo hacemos para comentar este proyecto que es tan local, y llevarlo a Sao Paulo, ¿no? Y que dialogue y tenga sentido en Sao Paulo. Y fue muy lindo entender que el proyecto tenía relevancia también para otros territorios que no fuera el nuestro, porque un poco lo que empezamos a ver y empezamos a trabajar en Imaginarios en Uso es algo que vamos a extraer una frase de Silvio Lang, pero que nos encanta, que es que los artistas no hacemos obras, inventamos prácticas, ¿no? Entonces, un poco nosotros empezamos a trabajar con ese sentido y entendimos que habíamos construido una metodología que podía ser replicable no solamente en San Luis, sino en otros lugares. Así fue que participamos de la exhibición de Imaginarios en Uso en Bananal, que fue una experiencia hermosa, que hasta el día de hoy recordamos con muchísimo cariño. Y allí tuvimos la posibilidad no solo de llevar el proyecto en términos de registro y de archivo y de propuesta, sino también viajar y poder poner a prueba la metodología en Sao Paulo. Entonces, nosotros acá tenemos un pequeño video que si Fede, no sé si podremos compartir. Sí, claro. Muy corto, Antes de todo, solamente para mostrar lo que fue la intervención. súper. Muy bien, ahí se está viendo, ¿no? Bueno, durante la exhibición en Bananal tuvimos la posibilidad como les decía, de trabajar la metodología, y allí fue clave el rol de las personas que gestionaban Bananal para ayudarnos a poder hacer esta acción, entre ellas Carmen y Clarisa, que nos dieron una mano enorme para seleccionar una estatua que fuera relevante para el barrio, y así fue que terminamos trabajando en el barrio de Barrafunda, donde está Bananal, con una estatua que estaba muy cerquita de allí, que es una estatua de Geraldo Film, perdónenme si no lo estoy pronunciando bien, pero es un compositor, cantante, fue un militante, y que está muy relacionado, ligado a la historia del carnaval paulista, y que es una figura emblemática para el barrio. Entonces, en ese trabajo conjunto entre nuestra metodología y la comunidad que habita ese barrio, digamos, ¿no? Que en este caso, representados por la gestión de quienes llevan adelante Bananal, pudimos desarrollar esta activación y sacar fotografías de la estatua, y en una activación colectiva que hicimos, donde estamos viendo el registro ahora en pantalla, pegarla en
en la entrada de Bananal, ¿no? Y sucedió naturalmente también toda esta activación que veíamos en una conversación mientras hacíamos la pegatina, donde Clarisa nos fue contando sobre la importancia de Geraldo para el barrio, cómo había sido el proceso de que esa estatua estuviera allí, y bueno, y poder comunitariamente realizar esta acción, que para nosotros fue muy importante porque no resignificó el proyecto. Cada una de las etapas que vamos contando rápidamente, para nosotros fue resignificando el proyecto, engrosando el proyecto y entendiendo que es un proyecto work in progress, digamos, y que se puede trasladar a otros territorios. Por eso para nosotros la experiencia de Imaginario fue muy, muy importante. Y concluida esta parte de trabajo en Sao Paulo, nosotros en el año 2023 habíamos ganado una beca al Fondo Nacional, y en principio la idea era con esta beca hacer una publicación que sirviera como Un archivo. sí, como un archivo, como un registro lo que habíamos hecho, ¿no? Pero la verdad que quedamos tan permeados de todo el trabajo que veníamos haciendo en Imaginarios y en esto de pensar nuestra práctica más allá de la obra, ¿no? Y también algo que fue común y que sigue siendo común a todos los que estamos participando en este colectivo, es como, ok, ¿cómo hacemos para no hacer una muestra de lo que estamos haciendo, sino cómo hacemos para activar lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar conversación con lo que estamos haciendo? Y así fue también que esta influencia se vio permeada en este proyecto de publicación y terminamos decidiendo no hacer una publicación que sea registro de lo que habíamos hecho, sino un dispositivo más del proyecto, que nos permitiera seguir expandiendo los objetivos del proyecto. Y también otra decisión importante a la hora de llegar a la publicación que vamos a ver ahora fue que nosotros habíamos hecho como este recorrido de trabajar en la calle, habíamos pasado una sala en San Luis, después pasar una sala en Sao Paulo y hacer una activación, y ahora sentíamos la necesidad de volver al territorio. Entonces, este fanzine también en principio fue conceptualizado para afectar de nuevo la población de la ciudad de San Luis, digamos, ¿no? Y bueno, así llegamos a esta publicación, que es lo que tienen ustedes hoy ahí presencialmente para poder revisar y que nos pone, pero extremadamente contentos que esta publicación viaje hasta allá y que la puedan estar disfrutando. Así surgió esta publicación, como les contaba, donde lo que hacemos es, en un formato... Sí, como muy simple. Como hablando un poco en términos de una primicia, que fue que sea fácil de reproducir, ¿no? Que sea un dispositivo que con lo mínimo uno pueda contar esta metodología que estamos llevando a cabo. Y acá, como pueden ver, es una bolsa que contiene 2 hojas, 2 pliegos, que están funcionando, que uno los tiene que ir desplegando para ir conociendo, ¿no? Para como ir descubriéndolo. Y vamos a pasar. Acá está el pliego, ¿no? De un lado, donde se ve la metodología, está como un poco explicado como las etapas del proyecto. Y del otro lado es el mapa de la ciudad de San Luis, ¿no? De un recorte, ¿no? Muy chico alrededor de la plaza principal, donde hicimos tanto las fotos y donde fuimos haciendo estas intervenciones y estas derivas en la ciudad de San Luis. Entonces aquí van a poder ver que están marcadas en otro papel que nos pareció importante, que sea un papel vegetal, que tenga una transparencia, y de esta forma el dispositivo te obliga a activarlo, ¿no? A posicionar una hoja arriba de otra y descubrir dónde estaban esas intervenciones en la ciudad de San Luis. Para No sé nosotros si- eso fue como encontrar una manera de tener la ciudad como limpia, digamos, y dar cuenta de la posibilidad que uno tiene de activar la ciudad, ¿no? De generar una afectación en la ciudad, pero que requiere como esa activación, ¿no? Como esa acción. Entonces queríamos que la persona que esté manipulando esto también tenga Sí, que como ese gesto, desplegar. por lo menos. Exactamente, ese gesto del cuerpo, por lo menos de la activación. Y esto se completa con una foto de cada estatua, que también nos parecía importante porque, de nuevo, pensado para personas que están en la ciudad, nos parecía importante que tengan el registro, ¿no? De esas fotografías, de estos elementos que están en la ciudad y que no habíamos visto. Y va acompañado de un pequeño dossier con qué es Grupo Espinillo y un poquito sobre el proyecto. Entonces, algo también que fue muy interesante, que cuando terminamos esta publicación, que la sacamos muy recientemente, a principios de este año, la llevamos a Imaginarios para mostrársela a nuestros compañeros. Y bueno, lo que sucedió es que ellos nos decían, che,
efectivamente, esto parece un dispositivo, pero este dispositivo solo tiene sentido si ustedes lo activan, ¿no? Porque había algo como que nosotros conservábamos de la lógica de la publicación, que era, ok, la hacemos y la distribuimos, y ahí fue como, ok, esperen, está buenísimo por distribuirlo, pero en realidad esto tiene que servir para esto que está sucediendo hoy, que es para que puedan contar el proyecto y para que lo puedan activar. Entonces, también fue muy importante ese feedback, ¿no? Para que esto tenga hoy sentido, digamos, ¿no? Y para que siga engrosando el proyecto y llegar a esta instancia, ¿no? Que es que en realidad la publicación termina siendo también un dispositivo para conversar, ¿no? Para seguir conversando. Así que bueno, eso es un poco lo que podemos contarles del proceso. Creo que también, como dice Fede... Sí, fueron procesos largos también, digo, ¿no? Fueron 3 o 4 años. Se hace difícil por ahí hablar de la publicación sin contar lo reducido que contamos, ¿no? Del proyecto, porque en realidad también el proyecto tuvo muchas activaciones, sobre todo cuando fue la exhibición en San Luis, realizamos muchas activaciones para poder ir generando conversación, justamente. Pero bueno, es difícil hablar de la publicación sin hacerles ese recorrido por el proyecto. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda sobre el proyecto, por favor, volvemos. Y abiertos a lo que quieran conversar sobre esto. Isso. Aqui, vocês conseguiram compreender o foi rápido? Sim, se conseguiu? Sim. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Aí? Aqui, assim, essa ideia de investigar esculturas ou estátuas históricas dentro de um ambiente urbano é muito interessante, né? Há alguns anos eu moro no interior de São Paulo, né? Em mais de uma cidade, minha família mora em outras cidades e tal. E eu não vou fazer isso, mas eu já pensei em fazer, que é fazer uma investigação sobre as formas de representar o bandeirante, porque todas essas cidades têm escultura de bandeirante, né? Todas têm. Impressionante, cara. O bandeirante? Então, o bandeirante é uma figura criada dentro do esforço de distinção nativista do Estado de São Paulo perante o país, né? Ou seja, no momento em que São Paulo, o Estado de São Paulo, né, o povo paulista, vamos dizer assim, adquiriu uma certa capacidade econômica e influência política decorrente disso, ele sentiu uma enorme necessidade de criar uma iconografia associada que o representasse e o distinguisse do resto, né? Eu moro numa cidade, chama Itu, na qual há um artista que se tornou muito importante, pelo menos para os paulistas, talvez não para os cariocas, que é o Almeida Júnior. Ele é um cara que, embora acho que ele pintou bandeirantes, sim, mas não necessariamente nessa configuração mais heróica, épica, mas como uma derivação do caipira, né, caçando no meio da Mata Atlântica, esse tipo de coisa. E, assim, me intriga que existe, assim, se eu fizesse um estudo, ou se alguém fizesse um estudo das maneiras como o bandeirante foi representado, muito provavelmente ele ia conseguir criar certas tipologias, entendeu? Eu não vou fazer isso, até porque acho que eu não tenho dinheiro, mas eu acho que seria eu adoraria ver isso, sabe? Assim, eu mesmo comecei a fotografar, né, com a intenção de estabelecer comparações, né? E aí isso demandaria um estudo, né? Por que o bandeirante está em determinados lugares com a espada levantada assim, nas outras ele está mais tranquilo, com a mão apoiada em cima de sei lá, um arcabuz, alguma coisa assim, né? Eu não sei dizer. Mas dentro da história da arte tem uma coisa de você ter certos modelos que são paradigmáticos, que se tornam matrizes, né? Exatamente, e depois saem sendo reproduzidas, né? Fica aí uma dica para quem quiser fazer. Obrigado. Queridos, ¿ustedes consiguieron entender? ¿Fue claro? ¿Necesitan ahí traducción? Creo que no. Tá, super. Não, mas acho muito bom, tipo, determinar e registrar uma imagem que se está não só reproduzindo, sino reiterando,
no un territorio con más función, justo, ¿no? Como una función simbólica y política, ¿no? Y una realización material. Y eso es lo que eles están haciendo. Y voy a contar una indiscreción. O proyecto, y porque no me acuerdo si lo mencionaron, o proyecto comienza na cidade de Buenos Aires. E a cidade de Buenos Aires é ainda mais, a Argentina é ainda mais centralista do que o Brasil é. De um projeto unitário de ornamentação da cidade e de desenho mesmo da cidade. Então, foi muito... E a gente havia começado já a trabalhar nesse projeto prévio à pandemia. Então, quando... ¿Puedo contar esto? Por supuesto. Quando eles se mudam e regressam, e eles regressam à cidade onde eles foram crianças, olharam a cidade de outro jeito. E encontraram essas influências unitárias, centralistas, e muito europeias, e super colonialistas, no fim de contas, no território onde eles haviam morado a vida toda. E é isso, esse tipo de reiterações materiais e também simbólicas que está operando aí. Tipo, que sentido faz uma escultura europeia no meio do campo? Eu queria perguntar, como uma resposta, ou se eles têm o registro Español. Hola, Nicola, Ricky. Hola. No, quería preguntarles cuál fue la reacción, más que nada cuando hicieron la activación en la sala de San Luis, con la gente de San Luis, ¿cómo reaccionaban? ¿Cuál es ese registro, no? Porque, como bueno, ustedes bien decían, pasaron 1200 veces y nadie se fijó cuáles eran los estatuas, Nosotros íbamos mucho a la sala cuando estuvo expuesta, porque justamente ese era el tipo de cosas que nos interesaban, ¿no? Y pasamos mucho tiempo ahí, la gente llegaba y nosotros no decíamos nada, dejamos que recorrieran un rato, y muchas veces se daban cuenta a partir de ver lo que estaba adentro, porque había mucho material de archivo. Che, ¿esto está en la plaza? Y venían y nos preguntaban, che, ¿esto está en la plaza? Sí. Y siempre la reacción era, ¿no? Sí, como no la vi, ahí, o sea, como que no, sí, no registro. como quedarse ahí repensando. Y otros directamente nosotros nos acercábamos, charlábamos, decíamos, bueno, vos sabías que estas estatuas están en la plaza, ¿no? Como que buscamos esa doble interacción. Y siempre era, por lo general, mucho asombro, y algunas personas, pocas, nos decían, nos contaban alguna historia, que algún abuelo le había contado, que algún padre le había contado, porque algo también muy ridículo, digamos, de lo que sucede acá, en esto que decía Fede, que lo explicó muy bien, como que hace una representación europea en el medio del campo, ¿no? O en el territorio cuyano, si queremos decirlo así, que es donde nosotros estamos. Lo más particular es que no hay ninguna documentación histórica de quién hizo las estatuas, en qué año fueron puestas, nada, excepto una sola, sí. porque como le decías, hay 4 que son un mismo grupo escultórico, ¿no? Que son estas que están representando las estaciones. Hay una quinta que es de la Cárcova, que es uno de los escultores más importantes de Argentina, y eso sí está con una placa. Pero el resto, no hay ningún tipo de documentación. No hemos encontrado, solamente hay historia que nos cuentan, no esto. Gente me decía, mi abuelo me contó que esas estatuas están en tal lado, las llevaron a tal lado. Pero sin embargo, y esto es algo que también el proyecto nos ha dado mucho insight, porque por ejemplo, lo que le sucede a la gente cuando vos automáticamente ven las estatuas, no a todos, pero muchos, les agarra la cuestión del patrimonio, ¿no? Uy, pero qué importante que sería que esto esté registrado, que esto le den valor, que estaría bueno que, ¿no? Que lo cuidemos. Y nosotros, no, pará, justamente la idea es, ¿qué hace esto acá? ¿No? Viene como una segunda parte. De hecho, nos pasó que se nos acercó el Colegio de Arquitectos el año pasado a preguntarnos si nos parecía bien que a través de la metodología que habíamos hecho, empecemos a hacer algo para valorar patrimonialmente estas estatuas. No. No. No es lo que nos interesa, todo lo contrario. Si quieren que hagamos, junto con ustedes, que son los arquitectos y los urbanistas, una serie de charlas de reconceptualización de la ciudad, que la repensemos, que la reimaginemos, excelente. Pero para salvar patrimonialmente esto, no. Claro. Entonces, son como esas capas también que va teniendo el proyecto,
Y hay algo que es verdad que no comentamos, porque para no ser extenso simplemente, pero es verdad que el proyecto empieza en Buenos Aires. Sí, que allá hay muchísimas tatuajes, a diferencia de San Luis, tenés Exacto. por todo. Y de hecho, le voy a decir la verdad, el insight más importante que tuvimos en Buenos Aires, que nos animó a seguir con el proyecto, es que estuvimos haciendo fotografía de estatuas durante casi un año, antes de ir a contactar a Fede, teníamos mucho material, en la zona de Palermo, ¿no? En toda esa zona más céntrica de Cava, de Capital Federal, y no sé, tenemos fotos de 200 estatuas, ¿no? Solamente una estatua es de un pueblo originario y adivinen qué está haciendo esa persona del pueblo originario representada en una estatua. Está agachada, rezando. Si está arrodillada. Arrodillada, rezando. Entonces, en 200 representaciones posibles que hubo en la ciudad, solamente una se le da a los pueblos originarios y en esa actitud de sometimiento. Cuando nosotros hacemos ese primer insight, dijimos, esto es importante, tenemos que trabajar con esto. Ahora, ¿qué pasa? Al cambiar de territorio, nos pasaron dos cosas. Primero, quizás no teníamos ganas de seguir trabajando con la estatua de Buenos Aires, queríamos trabajar con los casos de acá. Acá nos encontramos que no había casi estatuas, había muy pocas, estas del centro. Pocas que no sean también, que algo que no dijimos, como históricas. Claro, históricas, que tengan una carga histórica muy fuerte. Claro, queríamos trabajar con estatuas artísticas, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que sucede acá es que en el lugar donde nosotros vivimos no hay galerías de arte. Entonces, nosotros habíamos pensado un proyecto de fotografía para hablar de esto, para montar en una galería. Ese era el proyecto. De hecho, lo llegamos a terminar el proyecto trabajando con Federico de la Puente, viviendo aún en Buenos Aires. Y cuando llegamos acá dijimos, no hay galerías, ¿qué hacemos? Y ahí apareció la calle, y ahí el proyecto tomó otra dimensión. Sí. Cuando nosotros usamos la calle como lugar como lugar de activación del proyecto, el proyecto cobró otro espesor también. Y después fue súper interesante porque llegamos a la sala, pero ya el proyecto era otro. Había pasado antes por el espacio público, digamos, ¿no? Entonces también cambiar de territorio nos obligó a repensar el proyecto. Y eso también es algo que nos gusta de pensarlo así, ¿no? Que movernos del lugar, como dijo Fede, le obligó también el proyecto a salir como del lugar en el que estaba y tomar otra metodología. Eso. Genial, genial, genial. Esperen que ya me organizo. Felicitaciones. Nico, ¿Alguien más? Ahí. Nico y Ricky, ¿y saben más o menos la edad? ¿En qué época se pusieron esas estatuas? ¿En qué rango histórico? No, porque nadie nos suele, o sea, tenemos historias, ¿no? Como esto, historias que la gente nos contó y que vamos recopilando, pero ninguna certeza. ¿Y en el caso de Buenos Aires? Sí, en el caso de Buenos Aires sí, de hecho hace poco, por cosas random de la vida, estuvimos con una persona que trabaja en patrimonio y que de hecho se encarga de restaurar las estatuas de Cava, y ella nos contó todas las historias, está todo registrado. De hecho, de nuevo, hay gente que se está encargando de restaurarlas permanentemente porque permanentemente parece que están sufriendo vandalismo y ese tipo de cosas, pero acá no. ¿Y en qué época sería el la parte más? Muchos hablan del 40, 45. 1940. Sí, 1940, 45. Parece que estuvieron en otro lado y terminaron ahí. Hubo proyectos también. Hay gente que nos contó que hubo proyectos como de darles como una mayor importancia, poner las placas, pero bueno, todo cosas que nos van llegando. Sí, y también o sea, uno veía que una de las fotos que está en el proyecto, por ejemplo, está como intervenida, ¿no? Y esa intervención no es que no la hicimos nosotros, sino que solamente tomamos la fotografía. Y algo que veíamos también después con el pasar del tiempo, ¿no? Del proyecto, es que, por ejemplo, esa estatua la blanquean con pintura común, tiene una capa así de pintura, y es como que digo, bueno, ese es el trato también que como que se le da de esa estatua, ¿no? Es como una cosa que está ahí, ¿no? Eso es una... Y que hay que mantenerla limpia, pero que ni sabemos por qué está ahí, digamos. Exacto. De hecho, han sido hechas para que duren muchísimos años. Total. Bien.
¿Alguien más tiene alguien más tiene una pregunta aquí? Fede, ahí está Fede Abrile con una pregunta. Bueno, gracias chicos por compartir en este foro las experiencias que han tenido, tanto en San Luis como en Brasil, en Buenos Aires. Este uso del espacio público para lo que podría denominarse una intervención de arte con estas estatuas, porque mencionaron recién ustedes que no buscaban estatuas de próceres o históricas, sino que tengan alguna connotación exenta de esa cuestión histórica. ¿Qué otro tipo de dispositivo creen que puede estar sirviendo para generar conversaciones respecto del uso del espacio público? Sobre todo este año que van a haber elecciones acá en Argentina y que si uno quiere poner un cartel es vandalismo, pero si uno pone propaganda política, bueno, no. A diferencia de otros países, también me gustaría que si alguien de Chile, de Brasil, quiere mencionar el tema, cómo se manifiesta allá la propaganda política, porque los grafiteros son buscados por la cana, básicamente perseguidos por hacer vandalismo, y como bien mencionó Ricky recién, las estatuas estaban como intervenidas, yo diría, con pintura de las tribus urbanas que habitan la plaza, que a veces los changos hacen comida para repartir y la cana los persigue, son más o menos los mismos, entonces hacen intervenciones sociales, pero que sean como esterilizadas de toda acción comunitaria, ¿no? Entonces, ¿qué otros dispositivos pensaron revisar de uso del espacio público referido al arte? Y si alguno allá en Brasil nos quiere contar también la experiencia de cómo es el uso del espacio público para el arte, estaría buenísimo escucharlo. De hecho, me parece que estaría muy bueno revisar el caso. Acho que sería súper bom revisar o caso do Bananal aqui e como vocês... Para continuar falando do proyecto mismo, ¿sí? O sea, revisemos el caso de Bananal y cómo ocurrió aquí para continuar hablando del proyecto. ¿Sí? ¿Nosotros contamos, Fede, o querés contar vos? Hay una cosa que me gustaría igual decir antes, que es algo que el autor es Federico de la Puente, que es que el arte contemporáneo nos permite experimentar o trabajar con el borde de la legalidad. Y eso para nosotros es algo importante, ¿no? Que lo hemos charlado mucho, porque de hecho nosotros pudimos llevar a una sala, digamos, que está gestionada por institucional, un proyecto que es una contravención municipal, que es que nosotros no podíamos haber pegado en la vía pública sin permiso todas las gigantografías que pegamos, ¿no? Es un delito. Y sin embargo, presentamos el proyecto y con ese proyecto de intervención ganamos un espacio para presentarlo en una galería o una sala institucional, digamos, ¿no? Entonces, también esa contradicción a nosotros siempre nos pareció hermosa, ¿no? Y nos gusta mucho esa contradicción, porque como decís vos, al final de nuestro proyecto lo que a nosotros nos interesa poner en discusión es el espacio público y el concepto hiper restringido que tenemos de espacio público, ¿no? Como bien dijiste vos. Y en nuestro lugar en particular, en San Luis se ha convertido en un lugar como bastante complejo para trabajar en el arte público. Hubo un cambio de gobierno hace 2 años, donde se modificó esta situación y pasamos a trabajar muy cómodos en la calle a que sea bastante restrictivo, como cuenta Fede vive en San Luis, por eso sabe el caso, se ha vuelto muy restringido por trabajar en la calle. Y en ese sentido, por eso para nosotros también la publicación es importante, ¿no? Porque es una manera de seguir expandiendo el proyecto sin necesariamente salir a hacer una pegatina, ¿no? Pero efectivamente, lo que vemos que sucede con el espacio público es que es más, la publicidad circula mucho más fácil y mejor que los ciudadanos y nuestra capacidad para afectar la ciudad. Y en el caso de Sao Paulo, la verdad es que para nosotros fue una experiencia súper natural y que la vivimos así de una manera muy natural y sin tensiones, pero también porque estuvimos súper contenidos por Bananal y toda la gestión de Bananal para poder hacerlo, ¿no? Yo no puedo dar cuentas de cómo es trabajar en el espacio público en Sao Paulo porque tuvimos esta sola experiencia,
y como les digo, Sí, fue como en un hipercontenidos. marco, sí, Pero súper habilitado. fue, ahí Fede, no sé si está Carmen o bueno, quien pueda contar un poco sobre Carmen, que puedan contar un poco mejor que nosotros cómo es en Sao Paulo, pero nosotros en Sao Paulo nos sentimos súper tranquilos para trabajar. ¿Y qué otros dispositivos no? Nosotros vamos generando dispositivos a medida que el proyecto lo va requiriendo, ¿no? Esto como hablábamos. El primer dispositivo fue el proyecto en la vía pública, el segundo dispositivo fue pensarlo para una sala en San Luis, el tercer dispositivo fue pensarlo para una sala en Sao Paulo, y el cuarto dispositivo es volver a pensar el proyecto para San Luis, pero sin intervención, sino con una publicación. Y calculo que a medida que el proyecto vaya avanzando, iremos buscando otros dispositivos. Pero sí, por ejemplo, Fernanda Bisbal, que bueno, que hoy no pudo estar, pero que iba a compartir la charla con nosotros, que es una compañera que también trabaja en el espacio público en Chile, generó otro tipo de dispositivos, ¿no? También súper interesante, y lo cual nosotros nos alimentamos permanentemente. Fede, no sé si... Sí, está Carmen ahí. Que... Carmen. Esa. Re contenta, pero voy a pinchar el globo mal. No. Empezamos bien. No, porque hablando de lo que es intervenir en el espacio en Sao Paulo, me ocurre algo muy fuerte, que es un relato constante de cuál es el cuerpo que hace qué en el espacio público. Y de manera muy honesta, yo no creo que ustedes hubieran tenido problema en alguna zona. Es algo, hay una relación así de la legalidad muy racista de lo que es la relación con la policía y con los espacios públicos. Entonces no sé cómo ponerlo de otra forma, creo que es un poco claro, pero la manera como vamos a intervenir en la ciudad tiene mucho que ver con el cuerpo que va a intervenir. Y algunos cuerpos tienen autorización y otros cuerpos no tienen autorización, ni si tienen autorización. Son conflictos que se dan, que como muchas cosas en Brasil que van demasiado por temas de maneras de vivir la ciudad, maneras de recibir la mirada del Estado en términos de lo que es la policía, de lo que es, en qué lugar te pones en esa relación. Entonces yo creo que acá, bueno, en Argentina también, y yo creo que eso es una experiencia que no la inventamos nosotros, pero acá se vive de manera bastante intensa, eso, creo que por ahí. Les tengo que agradecer mucho la participación. En serio, que alguém mais tem algum comentário sobre a utilização da rua e os corpos aí? Aqui está Sérgio, que também tem uma pesquisa muito interessante sobre isso. Está o chefe, que também tem aí uma pesquisa sobre isso. Também. No, está. Lindo toda la gente que está ahí, fuiste nombrando y no sabíamos que estaba, qué bien. Y saludos a todos. Vamos a hacer un paneo. Qué bien. Y me parece que la pregunta está súper buena y es una... Si yo falo español, ok, sí. Está. Sí. Creo que es parte de esto que veníamos mencionando sobre cómo podemos analizar simultáneamente estas problemáticas en cada una de las ciudades en las cuales estamos, entendiendo lo que tiene de singular y lo que compartimos, básicamente, ¿sí? Todas nuestras ciudades están atravesadas por una restricción del espacio público. La pregunta es, ¿qué es lo que manda, qué es lo que ordena esa restricción? Ahí está Michelle Granados del estado de Guanajuato, en Salamanca en este momento, que también él debe tener... Hola, ¿qué tal? Hola, que estuvimos compartiendo algunos espacios ahí en México. Sí, y él debe justo tener iba a comentar algo de, bueno, hacían la pregunta de
cómo es que no se daban cuenta que las estatuas estaban ahí, de quiénes eran, hasta que veían las fotografías. Y luego me pongo a pensar que, bueno, arquitectónicamente existe un concepto que se llama línea de horizonte, ¿no? Que es donde nosotros, a partir de esta perspectiva, es lo que le damos importancia hacia arriba o hacia abajo. Y todo lo que vemos hacia arriba lo vemos como algo poderoso, como que algo que nos oprime. Entonces luego pasa que, no sé, por ejemplo, esas estatuas que no tomaron la foto del pedestal, pues bueno, si el pedestal tiene 2 metros y las personas miden eso menos, es más difícil que lo reconozcan frente a frente, ¿no? La estatua como un igual, no como un dictador o algo. Y podemos ver en varios espacios públicos que las estatuas incluso están desde el suelo y solamente está el busto. Hasta los niños pueden jugar con ellas, la gente interactúa un poco más con ellas, que si se pone pues un obelisco y hasta la punta se pone el dictador de ese siglo, ¿no? Entonces es como muy importante ver que, bueno, qué estaba representando esta estatua y en qué nivel se puso, porque ese es como de qué nivel querían ver hacia abajo a la población. Entonces eso es muy, muy importante arquitectónicamente viéndolo, ¿no? ¿Puedo contar algo curioso de mi ciudad? Está el prócer por excelencia, acá es Pedernera, y hay una plaza, y es una estatua ecuestre en lo alto y demás, pero en algún momento de la historia se les ocurrió cambiar el cuerpo del lugar. Entonces lo sacaron del cementerio y lo llevaron a la ciudad, y lo pusieron en tierra debajo de la estatua ecuestre. Bueno, nos hemos criado saltando encima de la tumba del héroe. Eso fue para mí un error, alguien se equivocó, porque no suele ser lo común. Todos nos hemos criado saltando encima de esa tumba. Hasta que nos enteramos que estaba ahí este señor. Excelente. Gracias, Nico. Gracias, Ricky. En serio. Vamos a manipular el fanzine. A gente va a ir a tocar, a repartir también. A gente tem postais y varios exemplares. También a gente logró con a Rafa un montaje lindo para manipular na parede también. Y encima de la publicación, a gente colocó, porque estoy hablando en portugués, ustedes hablan en español, y la gente que está hablando en portugués puede verlo acá situado, ¿no? Como no tiene ningún sentido. Y arriba del fanzine colocamos los registros de la activación de la foto del año pasado en Managua. Así que está completa aquí. Obviamente los extrañamos mucho, como cada uno de ustedes que no están por acá, pero también estuvimos comentando un poco. Hay una cuestión muy hermosa que tiene este formato que hemos conseguido juntos, que es la posibilidad de migrarlo, de hacerlo giratorio, de hacerlo, hacer una itinerancia. Así que confío en que pronto este proyecto esté por ahí, por Cuyo, por San Luis. Seguramente encontraremos la forma. Sí, bueno, gracias. Gracias a todos por la escucha. Y antes de cerrar, justamente queríamos hacer como una reflexión en base a eso, Fede, que trajiste al último, porque como veníamos hablando, el trabajo de Imaginarios viene siendo un trabajo muy, muy a conciencia, muy transformador de nuestra práctica, como hemos dicho en varias oportunidades y hemos relatado acá también. Pero para nosotros es muy importante lo que está sucediendo hoy, lo que se inicia hoy con estas jornadas, desde nuestra práctica como artistas, como gestores también, porque aparte de ser artistas somos gestores, porque esto sale de una conversación, ¿no? que surge a partir de la primera exhibición de Sao Paulo, que es, che, ¿cómo podemos hacer para generar una muestra o algo que nos permita generar conversación, que es lo que nos interesa, pero que se arme y se desarme, y que se pueda llevar a distintos lugares, porque nosotros no estando en una escena hegemónica, como decíamos, no estamos en Buenos Aires, estamos en una provincia muy chica, en San Luis, es muy difícil acceder muchas veces a muestras, que las cosas circulen, ¿no? Entonces,
poner a prueba este formato que partió de una cuestión muy genuina del grupo es muy importante. Es muy importante en esto que hablábamos de trabajar en nuevas prácticas, en nuevas maneras, nuevas formas que nos permitan acercar el arte de otra manera y nos permitan trabajar de otra manera. Entonces, agradecemos profundamente de nuevo a Arte 8 por abrirnos las puertas, a Sergio, a Rafaela, de nuevo muchísimas gracias, Fede, por coordinar todo esto, el montaje, todo el trabajo de todos los compañeros de Imaginarios también. Y nada, de no dejar de remarcar eso, la importancia de estos nuevos formatos, de estas nuevas maneras que estamos tratando de encontrar, que como siempre es un ensayo, aprenderemos, seguiremos aprendiendo, seguiremos poniéndolo a prueba, seguiremos corrigiendo, pero sí no queremos dejar de decir eso y por qué nos parece importante, ¿no? No solamente para contar nuestro trabajo, sino para hacer circular y seguir generando conversación. Así que no, gracias totales y esperamos pronto verlos personalmente. Ojalá la Bienal nos encuentre. Sí, vamos. Vamos. Gracias, queridos. Obrigado mucho. Muchas gracias. Y sí, vamos a discutir essa Bienal também. Né? A gente já está esquentando essa discussão. E aí, queria também, hoje a gente não vai poder contar com a presença de Rafa, sim, de Fernanda, mas queria também, só para mencionar, ela vai apresentar quando a gente consiga aí arrumar o cronograma dentro das próximas 2 jornadas, mas só tipo spoiler, ela trabalha, e para continuar o papo, né? Ela trabalha com os processos de reivindicações que na Chile tive no ano 2019. Conhecem esse processo histórico e político de Chile? Esse estallido chileno? Conhecem ou não? Oi, tudo bem? Não. No 2019, os estudiantes começaram a fazer um grande processo reivindicativo de direitos. Você sabe que o Chile é um país muito de direito, por como eles não conseguiram resolver o problema da ditadura militar. Isso fez uma vida pública muito virada à direita, muito virada ao neoliberalismo, que quase tenta terminar em 2019 nos processos de reivindicação política nas mesmas ruas. Então, o que Fernanda faz é um mapeamento também, uma pesquisa sobre como esses processos de reivindicações, de manifestações públicas nas ruas, produzem um tipo de imaginaria, produzem um tipo de grafite, produzem um tipo de picho, que tem que ver também. Conseguem tirar o monumento do herói genocida também, local, né? Rachado. Então, desde 2019, ela tem uma base de dados, uma base fotográfica, um arquivo fotográfico muito grande de todo esse processo, que mais tem que ver com apagar e com conservar esse picho. Então, ela desenvolve uma primeira parte desse projeto que se chama Bórrame si puedes, apágame se você pode. E essa segunda parte, ele chama Bórrame, apágame, eu sou um perigo. Sim, por quê? Porque ela tira a foto do grafite apagado aqui, mas reconstrui o grafite virtualmente. Em um signo de quê? Um gesto de quê? De que, por mais que esse grafite não exista mais, a consigna e a memória política do povo continua presente. Vamos falar com a Fernanda mais em profundidade, vamos ter esse papo, mas eu queria aí, tipo, fazer um spoiler para que vocês não perdam essa conversa, sim? Eu vou agradecer muito vocês, a gente está muito contente, a gente vai muito feliz de ficar aqui. A exibição vai ficar aberta até o 28 de junho, e agora a gente pode aí ficar na sala, continuar o papo, continuar também pensando a cidade, esse jeito, essa fantasia de São Paulo que é para todos e não é para todos,
até agora, até que a gente consiga uma cidade para todos também. A gente também vai ter no próximo sábado a pergunta de Rafa, essa pergunta da cidade está construída para quem? Para nós ou não? Ou não nós? Se não somos nós, quem? Quem são esses nós? E quem queda por fora, não? Historicamente, no Brasil. Sério, eu vou agradecer. A gente tem que agradecer a Rafa mais uma vez, a Sérgio mais uma vez, a cada um dos artistas que fazem parte do Imaginário Sem Uso, a Carmen que está aqui conosco também, aos queridos Ricardo e Nicolás, no Michi, aí no São Luís, a cada um de vocês que estão aqui, a Sônia, Federico, o Tenis, que também está aqui acompanhando-nos, o design gráfico de todo o projeto é de Jonathan Klug, também de São Luís, que é muito lindo, a gente está muito feliz. A comunicação é parte de Nicolás Morelli também, o Ricardo Morelli, todo audiovisual chique que a gente tem, é de Ricky. E a gente é um grande equipe que está muito feliz e vai continuar aqui junto até o 28 de junho. Em sério, muito obrigado a vocês, muitas graças em sério, e a gente continua juntos. Y ahí vamos a seguir conversando y compartiendo. Que disfruten enormemente la tarde y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias por la escucha. Nos vemos. Gracias.